Muy buenas tardes, querida teleaudiencia de TV1. Iniciamos hoy un programa dentro de la extensa y rica programación de TV1 tratando cuestiones acerca del orden político. Intentaremos darle el nivel que sobrepasa un poco la opinión corriente, la opinión vulgar acerca de estas importantes cuestiones. Lo mío versará a través de distintos programas acerca de conceptos que nos permitan obtener una perspectiva analítica, rigurosa, de los sucesos políticos que vienen teniendo lugar. Hablar del orden político hoy, en el marco de un sano realismo, implica hablar del orden político en el marco del desarrollo de la Cuarta Revolución Industrial. Cuando fui invitado para desarrollar este curso, estas clases, estas exposiciones en TV1, me preguntaba si sería posible ofrecerle a la teleaudiencia los conceptos que componen esta llamada Cuarta Revolución Industrial, de la que no se habla en nuestro país, de la que no se habla en nuestro medio. Para nosotros, para la opinión corriente, es un tema completamente irrelevante, sin embargo, absolutamente presente. La última referencia que escuché al respecto fue con motivo de los debates en torno del famoso decreto de necesidad y urgencia, llamada la ley Ómnibus, el segundo decreto de necesidad y urgencia del presidente Javier Milei, en donde un opositor, del bloque opositor, el diputado Facundo Manes, le reprocha al gobierno justamente el hecho de no estar a la altura del desarrollo de la Cuarta Revolución Industrial que se viene desarrollando. Está dado por sentado, está dado por hecho que la Cuarta Revolución se viene desarrollando y que no se puede detener. Estas son exactamente las mismas palabras de su mentor intelectual, Klaus Schwab, el profesor Klaus Schwab, presidente del Foro Económico Mundial y director de las últimas jornadas de Davos, las reuniones del foro en Suiza. Por eso, entonces, es ineludible una referencia a este suceso que pretende conmover el mundo. En pocas palabras, esta Cuarta Revolución Industrial implica, como lo vamos a desarrollar, como lo iremos diciendo en sucesivos encuentros, un ataque multifacético, un ataque simultáneo en todos los frentes del orden de la creación. Y por eso, porque es un ataque contra el orden de la creación, creo que lo que debemos establecer desde el principio es que se trata no solamente de un problema político al que pretendemos darle una perspectiva filosófica política, sino un problema teológico político. Va dicho con esto que iremos desarrollando también dos grandes vertientes de esta situación que envuelve a la totalidad, a lo que se llama este proceso de globalización. El primer componente es ciertamente político, filosófico-político, el problema del desarrollo, la tentativa de alcanzar un nuevo orden mundial en el proceso de la globalización. Pero el otro, la otra vertiente que concurre al mismo proceso es el aporte absolutamente indispensable de esa transformación del orden de la creación que lo está ofreciendo hoy el llamado progresismo católico. Justamente a ello nos referiremos en sucesivos encuentros, como decía recién. Bueno, hablar del orden político entonces implica hablar de un principio y de un fin. Todo orden comienza por un principio y se dirige hacia un fin. He pensado a lo largo de estos últimos años de mi labor científica y académica en la postulación, en la sistematización de tres posibilidades en cuanto al orden político. Dicho esto como introducción, creo que lo iremos reiterando, pero la intención es mostrarles, ofrecerles a la audiencia elementos de análisis para comprender lo que diré en la segunda parte concretamente del programa del día de hoy, el programa inicial del día de hoy. Me voy a referir en esa segunda parte a la Cuarta Revolución Industrial. ¿Qué es y cuáles son su perspectiva histórica y cuál es la Cuarta Revolución Industrial en su significado esencial y en sus libros? Pero para comprender eso hay que disponer de un catálogo, de un vademecum de conceptos centrales que nos permita analizar con profundidad y no para quedar, como decía al comienzo, en el nivel de la mera opinión. Decía que he sistematizado tres grandes modelos
para concebir, para pensar filosóficamente el orden político. El primer modelo lo podríamos identificar con un lugar muy concreto en la obra de Platón, en el mito de la caverna, en la República, obra que considero central en el sentido de su metafísica y en el sentido del bosquejo, del esbozo de un orden político que se incardina en el interior de un proyecto ontoteológico, metafísico y teológico. No me voy a detener demasiado en la cuestión, habrá ocasión de hacerlo, pero quiero decir con esto que el ordenamiento político pensado por Platón, inspirado en una idea superior, digamos por ahora, provisoriamente, trascendente acerca de lo justo político, nos muestra algo que la Cuarta Revolución Industrial insiste en negar, a saber, la existencia, la preexistencia de una referencia, de un ordenamiento previo al orden político, de un horizonte legitimador del ordenamiento político. Esto que la Cuarta Revolución Industrial niega es esencial en este primer paradigma de la filosofía política, de la concepción del orden político. Posiblemente, tal vez, no apenas por la formulación platónica, sino también por el contexto cultural griego, se podría decir que no hay aquí todavía una clara distinción entre el orden político en sí mismo y el orden teológico. Hay que recordar que para el mundo griego, para la polis, la concepción que tenemos de la polis es algo así como la unidad de lo divino con lo humano. Veamos, sin ir más lejos, que nuestros tribunales son, en la polis griega, son un templo, el templo de la diosa justicia. No hay los monumentos que tenemos nosotros, sino las referencias permanentes a los dioses. Claramente estamos hablando de una unión muy íntima, tal vez demasiado íntima, entre lo divino y lo humano, en el caso de la polis. Posteriormente, con la obra de Aristóteles, con la recepción de Aristóteles, la filosofía política, el orden político, alcanza una distinción más nítida. Digo, una distinción del orden político que no es independiente del orden sobrenatural, sino que se incardina armónicamente en él. También reservo una especificación más en detalle para otros encuentros. En esta línea del pensamiento aristotélico, sí me interesa detenerme en la figura del receptor de la obra política de Aristóteles, que fue Santo Tomás de Aquino. Allí encuentro un lugar de referencia central para comprender lo que voy a decir en la segunda parte, a saber, la ubicación sistemática de lo que llamamos el modelo del nuevo orden mundial que persigue la Cuarta Revolución Industrial. Santo Tomás de Aquino, esto para nosotros es de una tremenda importancia, comienza el comentario de los textos políticos de Aristóteles que eran enseñados en la Universidad de París. Comienza con una reflexión que para nosotros adquiere una importancia relevante, capital, y que yo quisiera subrayar en el día de hoy. Tanto él, Tomás de Aquino, como su maestro Alberto Magno, antes de comentar el primer pasaje de la política de Aristóteles, introducen doctrinalmente sus propias perspectivas y lo hacen refiriéndose a la importancia de la inteligencia humana en vistas de la constitución del orden político. Vean ustedes la importancia que esto tiene hoy, cuando la Cuarta Revolución Industrial, cuando el proceso de la globalización en marcha no se detiene en el orden político, sino mucho antes en la reconfiguración biológica de la inteligencia humana. Toman para eso algunos textos en los cuales se dice, por ejemplo, cambia el cerebro, cambia mi inteligencia y cambiarás el mundo. Bueno, esto lo reservamos, sí, no para próximos encuentros, sino para la segunda mitad de este que estamos manteniendo ahora con ustedes, querida teleaudiencia. Digo entonces una reflexión acerca del intelecto humano. Aquí, para Tomás de Aquino, también para la tradición griega, es necesario detenernos ahora en una visión un poco más ceñida en el concepto de inteligencia humana. Ya podrán asociar ustedes hacia dónde me dirijo, hacia el fenómeno novedoso y último, disruptivo, como le dicen los globalistas, elitistas, oligarcas, de inteligencia artificial. La inteligencia humana es
por supuesto, el nivel más elevado de síntesis que le da unidad a la persona humana, pero es concretamente una participación de la inteligencia divina en el hombre. La inteligencia humana es ese rayo de luz que Dios concede al hombre en el orden natural, precisamente como la más elevada síntesis de la propia persona. Puede concederle, por supuesto, inteligencia desde otro punto de vista, puede reforzar esa dimensión del orden natural con la vida sobrenatural de la gracia. Pero eso es otro asunto que escapa a lo que yo estoy diciendo ahora. Digo entonces, esa inteligencia humana es el punto de partida para la comprensión y para la constitución y para la contemplación del referente al que hice alusión antes, a saber, ese horizonte que llamamos el orden del cosmos, si ustedes prefieren, el orden natural, y sobre el cual después constituimos, no construimos, sino que constituimos el ordenamiento político, porque el hombre creado por Dios es de esta forma, es de esta naturaleza, entonces las dimensiones del orden político serán estas otras, a saber, una dimensión espiritual y una dimensión material. Bueno, habrá ocasión también de tratar sobre estos importantes asuntos. Quiero decir en uno y otro caso que este segundo paradigma se diferencia del primero en cuanto que ya no hay una distinción difícil problemática entre el orden político, el orden filosófico y el orden natural, sino que hay una distinción clara, que se ve también con la mayor claridad en el proyecto, del cual ustedes seguramente habrán sentido hablar, que es el proyecto de la ciudad de Dios de San Agustín. Una cosa es la ciudad celeste y otra cosa es la ciudad de los hombres. Bueno, aquí hay algo parecido a esto, ¿no? Lo que es realmente importante para nosotros es que el orden político pensado por Santo Tomás sobre el molde platónico aristotélico es así como una escalera de acceso a la vida eterna, al orden sobrenatural. Dicho en breves palabras, el bien común político, que es el fin, es el más elevado criterio de legitimidad del orden político, si ustedes quieren, de la vida estatal, debe reunir como condición esto, la consecución, la promoción y el mantenimiento de un bien común político bidimensional, por un lado espiritual y por el otro lado material. El bien político que el Estado debe proveer no se ajusta apenas a la dimensión economicista, como en nuestros días se nos muestra, sino que además debe abrir el alma ciudadana a la vida eterna, promoviendo el cultivo, el desarrollo de la virtud política. Quise decir con esto, con virtud política, la armónica integración de todas las llamadas virtudes cardinales. Esto es el fin concreto de este bien común político en el segundo modelo. Pero la referencia siempre es el orden natural. Si lo quieren, podemos decirlo en palabras un poco más accesibles. El orden querido por Dios en la naturaleza es esa dimensión que debemos copiar, como dice Santo Tomás de Aquino, que debemos imitar. El arte imita la naturaleza. En esto la política es un cierto arte, en ese sentido, que es un modelo que inspira al legislador, al político y al gobernante para constituir esa segunda creación perfectiva de la primera, que es el orden político, inspirado, digo entonces, en la obra de Dios en la creación. Por supuesto, el tercero, que es el más importante, es el que va a despertar nuestra atención. Es aquel ordenamiento político en el cual el orden natural y el orden político permanecen disociados. Permanecen disociados porque el hombre moderno ya nada tiene que encontrar, ni nada tiene que contemplar en la naturaleza. No tiene que esperar encontrar la esencia de la persona humana para constituir después el orden político. ¿Por qué no hay esencias? Porque precisamente inspirado en el prólogo, en el segundo prólogo de Kant, aquella obra tan nombrada y poco conocida, la crítica de la razón pura, el periodo crítico kantiano, va a decir que si hay esencias en las cosas, si hay ese registro de la creación, ese registro metafísico de la creación, que son las esencias, en todo caso, nuestra inteligencia no puede comprenderlas, no puede aprenderlas.
Es exactamente la antípoda de lo que decíamos en el caso del segundo paradigma. En consecuencia, y para lo que nos interesa, el orden moral y el orden político son no constituciones, no el resultado de una contemplación, sino auténticas construcciones. Esta palabra creo que ha sido sellada por siempre desde la modernidad, cada vez que nuestros legisladores, nuestros actores políticos se refieren justamente a la vida política del Estado y de la comunidad política, en definitiva. Todo es construcción, la construcción de la ciudadanía, la construcción del Estado, la construcción de un nuevo orden mundial, etc., ¿no? Digo entonces, esto que es la llave que posteriormente será profundizada por ese gran movimiento llamado iluminista, es el ambiente espiritual, es el ambiente ideológico, ya no filosófico, es el ambiente ideológico en el cual se va a desarrollar la llamada Cuarta Revolución Industrial. Creo que para redondear esta primera parte se podría decir que el advenimiento de un ordenamiento político dentro de la perspectiva de este tercer paradigma lo podemos llamar precisamente el propio ordenamiento que persigue la Agenda 2030, el globalismo, la Cuarta Revolución Industrial. El gran reseteo del que tanto se habla se dirige a construir, mejor dicho, un ordenamiento político que ya no es armónico con el orden natural, como en los dos casos del primero y del segundo paradigma, sino que es antinómico. Y más aún, no es apenas antinómico, como podría verse en el modelo de la Divina Comedia de Dante, donde hay una separación más que una distinción, casi una autonomía de un orden respecto del otro, sino que se trata ahora de asignarle al orden político una dimensión terapéutica, correctiva. ¿De qué cosa? Del orden de la creación. El orden político, pensado por el modelo iluminista y post-iluminista que hereda la Cuarta Revolución Industrial, se propone precisamente esto: mejorar, corregir el orden querido por Dios. Lo podemos encontrar en el llamado pseudofilósofo del globalismo, Yuval Harari, cuando dice en Davos 2023, el anterior Davos, basta nunca más el diseño de un Dios creador, de un Dios trascendente, de un Dios, como dice él, ubicado por encima de las nubes. Es la hora de nuestro diseño, del diseño del hombre, constituido a partir del modelo kantiano. Digo entonces esto para que se comprenda que en el interior de esta acción terapéutica se instala esto que se llama ahora el nuevo orden mundial. Allí dentro se desarrolla la Cuarta Revolución Industrial. Se trata, en resumidas cuentas, y para redondear esta primera parte introductoria, del momento actual, del fin de varias cuestiones. El fin de la persona humana. Es necesario constituir, recrear, construir otro modelo antropológico. Estamos en el amanecer, estoy tomando prácticamente las mismas palabras que Klaus Schwab, en el amanecer de un nuevo nacimiento de la persona humana, que ya no será persona humana, sino mitad persona y mitad construcción, mitad androide, para decirlo de alguna forma. Estos no son palabras inspiradas por un paranoico, sino que están exactamente tomadas de la bibliografía de los propios autores de esta Cuarta Revolución Industrial. Es el fin del Estado-Nación. Es el fin del Estado-Nación porque los problemas que le preocupan hoy a la política, por casualidad, son todos aquellos problemas que trascienden precisamente la soberanía, las posibilidades del Estado soberano. Hace muchos años, ya en la década del 50, Arturo Sampay, inspirador, mentor filosófico político de la reforma justicialista, que la reforma que promulgó Perón de la Constitución de 1949, hablaba de la intromisión de los trusts y de los cárteles para disminuir las soberanías de los estados nacionales.
algo de lo que está ocurriendo, algo que contiene, algo de lo que constituye la quinta esencia del decreto de necesidad y urgencia llamado Ley Ómnibus, que abre las puertas a la evasión fiscal, abre las puertas a la succión de la riqueza del Estado Nacional y a la concreta liquidación de la soberanía del Estado Nacional, a su desaparición. Pero esto hay que probarlo, y es lo que hacemos, es lo que haremos. Estoy enunciando conceptos que más que determinaciones taxativas son invitaciones a la reflexión. Digo entonces, es el fin de la persona, es el fin del Estado-Nación y es el fin de un paradigma espiritual. Porque el modelo iluminista al que me estoy refiriendo comete un error, tal vez a propósito, tal vez sin saberlo, pero un error garrafal, a saber, que no identifica la inteligencia como el soplo divino en la persona humana, sino que identifica la inteligencia, o mejor dicho, la reduce a un conjunto de vibraciones emergentes del complejo fisiológico que es el cuerpo humano. El señor Elon Musk habla específicamente de un tema kantiano, la glándula pineal, como ese lugar donde se reúne la dimensión física y espiritual. Sí, pero la glándula pineal, ese lugar es nada menos que una cuestión puramente fisiológica. El cerebro, desde una perspectiva trascendente, es el instrumento del intelecto, pero no el intelecto mismo. Es el instrumento de la inteligencia, pero no la inteligencia misma. Así como el ojo es el órgano de la visión, pero no la potencia visiva en sí misma. Esta diferencia va a ser capital para entender lo que podamos decir más adelante acerca de estas cuestiones. No soy yo quien propone una dimensión teológico-política. Es precisamente el mentor de este proyecto, el señor Klaus Schwab y todos los que lo rodean. Las referencias a ellas son múltiples, son polifacéticas, pero iremos desarrollándola conforme avancemos. Hay algunos libros, algunas obras en los que ya he desarrollado estos temas, Teoría del Estado en la Cuarta Revolución Industrial y su modelo urbanístico, vale decir, el modelo de las ciudades de 15 minutos, ahí lo tienen ustedes en pantalla, ese libro que está en pantalla, contiene los capítulos de los autores más importantes de la filosofía política que configuran la base filosófico-ideológica de la Cuarta Revolución Industrial, hasta llegar a Karl Popper, el gran modelo de la sociedad abierta, que es el que ha adoptado el nuevo orden mundial, hacia el que nos conduce este nuevo orden mundial. El otro, el libro Transhumanismo y Ciudad de 15 minutos, eso es lo que se esconde detrás del alardeado policentrismo, que en verdad no es un policentrismo, sino que es un unipolarismo, como iremos diciendo también más adelante. Bueno, creo que con esto podemos redondear esta primera parte e ir a una pequeña pausa para que posteriormente abordemos el problema de la Cuarta Revolución Industrial. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. TLB1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLB1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace.
Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bueno, continuamos entonces con la segunda y última parte de este primer encuentro en TV1, tratando sobre cuestiones de política y tratando de hacerlo con la mayor seriedad posible. Me toca hablar en esta segunda parte de lo que es en su esencia la cuarta revolución industrial. Para esto, nada mejor que recurrir a sus libros, a sus inspiradores, o mejor dicho, a su inspirador, el señor Klaus Schwab, economista y presidente del Foro Económico Mundial al que se encuentran adscriptos grandes personalidades y jefes de Estado, como por ejemplo el señor Javier Milei y el candidato que fue derrotado en la contienda electoral, que era Sergio Massa. Los dos son hombres afiliados, directamente alineados con el Foro Económico Mundial. Así que nada nuevo bajo el sol, esto es exactamente de lo que se trata. Vale señalarlo también porque se escucha mucha gente alineada a esto que se llama la nueva derecha, la sorpresa por ciertos dichos del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que también es otro miembro conspicuo de este ordenamiento mundial nuevo que propone el Foro Económico de Davos. Las razones las podremos desarrollar con posterioridad, pero no hay ningún problema en probarlo documentalmente, todo esto que yo estoy diciendo. La cuarta revolución industrial consiste en su esencia, según uno de sus libros, el libro llamado La cuarta revolución industrial, en la unión entre el mundo biológico, el medio ambiente, la vida animal y la vida vegetal, a los efectos de lograr su control a partir de los sistemas computarizados, a partir de las máquinas. Este señor Klaus Schwab, para desarrollar una línea, una perspectiva histórica, nos va a decir que la primera revolución industrial se caracterizó por precisamente la invención del arado. La segunda, por la aparición de las grandes chimeneas, las hilanderías de Manchester. Y la tercera, ya más cercana a nosotros, que inspiró aquel libro llamado La Era Tecnotrónica, consistió en la irrupción de las computadoras. Esta tercera constituye como el preludio inmediato y la condición necesaria para la cuarta, que podríamos llamar una revolución cibernética, biogenética. Hay algo que es especialmente importante. Estoy hablando del tercer paradigma de la filosofía política al que me referí en la primera parte. Estoy desarrollando un modelo terapéutico del orden querido por Dios. Estoy desarrollando las maneras en que es posible en la cabeza de estos psicópatas corregir, atacar y destruir el orden querido por Dios para instaurar otro querido por el hombre, cuya máxima expresión es la libido dominante de Nietzsche, como lo trataremos de demostrar ahora. En términos de una filosofía política contemporánea, podríamos decir que esta cuarta revolución industrial pretende incardinar un nuevo orden mundial de naturaleza universalista. Universalista opuesta a lo que en Estados Unidos, a lo que la filosofía política americana llama el comunitarismo, al cual yo quisiera especificar como un comunitarismo, según lo interpreto, de base metafísica y fuertemente teológica. Trasciendo con esto el concepto de patria desde el romanticismo para llevarlo hacia la impronta de la patria desde la Edad Media. Esto creo que debe quedar claro. La cuarta revolución industrial se mueve entonces hacia un universalismo que implica la liquidación del Estado-Nación. Veremos por qué. Digo, la fusión del orden biológico, del orden de la vida vegetal, de la vida animal y de la vida humana para ser conducida, reconducida y reconstruida, esta palabra que subrayé al final de la primera parte, desde las computadoras. La asisten, la encuadran tres grandes coordenadas, que son la velocidad con que se desarrollan las comunicaciones, la profundidad porque afecta absolutamente todos los niveles de la vida y además la amplitud porque se extiende a todo el planeta. En sus libros, esta cuarta revolución industrial se especifica en el que acabo de mencionar, el libro La cuarta revolución industrial de Klaus Schwab. Allí lo que hay es una presentación, diríamos, programática del modelo de la cuarta revolución industrial, con
la enumeración de los grandes objetivos de esta cuarta revolución industrial, que yo distinguiría un poco de la llamada Agenda 2030. La Agenda 2030 contiene una presentación para el público indocto de los hitos que debe recorrer el globalismo hasta instaurar un nuevo orden mundial. En cuanto que los objetivos de la cuarta revolución industrial son un poquito más lejanos, trascienden el año 2030 para llegar incluso hasta el 2050, pero se trata aproximadamente con matices más, matices menos de la misma cosa. Es importante señalar, como lo hace el señor Klaus Schwab, que el siglo XIX se caracterizó por la revolución química, la revolución que promovió la invención química, la inventiva a partir de la química. El siglo XIX por la química, el siglo XX fue el tiempo de la física, en cuanto que el siglo XXI es definido por él como el siglo de la transformación biogenética. Aquí no se deben asombrar la teleaudiencia, los televidentes, que toquemos un problema un problema de esta naturaleza que ya sabemos bien, creo que ustedes entienden perfectamente bien a qué tema, a qué subtema importante me estoy refiriendo, aquel tema de ciertos medicamentos que aparecen inscritos en estas estrategias de transformación biogenética. Es necesario, remitiéndome a aquella referencia que hice a Tomás de Aquino en la primera parte, transformar la génesis de la persona humana y hacerlo de una manera radical, con una proyección de 100 años en adelante, que los hombres debidamente transformados genéticamente, mediante estos procedimientos biogenéticos, sea de otra forma, tenga una inteligencia completamente transformada y gobernada, regulable a partir justamente de las máquinas. Un rol importante juega aquí un nuevo concepto de inteligencia. Digo, un nuevo concepto de inteligencia que se podría desdoblar en dos dimensiones. El primero, aquel que mencioné en la primera parte y que identifico con el principio de la modernidad, específicamente con la obra de René Descartes, aquel problema de la inteligencia como un emergente de la dimensión biológica del cuerpo humano, aquello que hice alusión cuando hablé de la glándula pineal. Pero la otra dimensión de esta inteligencia no va a ser la dimensión de la inteligencia sobrenatural, aquella que Dios participa a la persona en el orden natural, sino la inteligencia llamada artificial, y que yo identifico con un concepto que es propio de la filosofía árabe inspirada en la recepción de la obra de Aristóteles llamada Acerca del alma, peripsige en griego. Esa inteligencia única es una sola inteligencia, los árabes la identificaban con Dios, que piensa por nosotros. Los hombres somos como instrumentos de esta inteligencia única. Bueno, este proyecto de la inteligencia artificial se propone esto, instaurar una única inteligencia que actúe y piense y pueda conducir las operaciones de la totalidad del género humano. A través de este proyecto que con tanta entusiasmo, con tanta alaraca ha enunciado el presidente Javier Milei, que es la recepción del proyecto Starlink del señor Elon Musk, que ya aterrizó en nuestro país y más en concreto en la provincia de Córdoba. El proyecto Starlink se propone una inteligencia satelital que lo domine absolutamente todo, en todo el planeta y en tiempo real. Absolutamente nada de lo que ocurra escapará al control y a la redirección de la inteligencia única, llamada inteligencia artificial, a través del modelo del Starlink. Digo entonces, el primer libro de Klaus Schwab trae una postulación de estas cuestiones, muestra unas palabras que son importantes retener. Habría que tener un vademecum de estos conceptos, que yo los iré reconstruyendo así un poco coloquialmente con ustedes a lo largo de los encuentros que tengamos. Digo, un vademecum de conceptos que nos permiten leer de lo que se trata.
La idea de la cuarta revolución industrial, al fusionar todo esto, es una idea que podríamos identificar con un concepto propio de la psicología o de la psiquiatría. Estamos hablando de la identificación del hombre como temeroso de lo que le pueda ocurrir en su medio ambiente circundante. Es por culpa nuestra, es por culpa del hombre que ahora es necesario intervenir en la naturaleza y proponer este dominio. Hemos hecho demasiado daño a la naturaleza desde su creación como para que ahora tengamos el medio ambiente que tenemos, con demasiados calores, con lluvias impresionantes y temblores y terremotos y epidemias por todas partes. Estos fenómenos son llamados por la cuarta revolución industrial, por su mentor, fenómenos disruptores, aceleradores, fenómenos que rompen con el pasado e imponen una nueva realidad, la de la cuarta revolución industrial. Digo, este libro, La cuarta revolución industrial, los nombra. ¿Cuáles son los fenómenos disruptores? Las guerras, que se ven por todas partes en forma simultánea, las crisis climáticas hacia las que apunta la llamada geoingeniería mediante la manipulación con tecnología de última generación del clima y que haga urgente una intervención sobre ese clima que permita lo que llaman una vida sustentable. En el marco de esta aclaración de conceptos, hay que decir que sustentabilidad, sostenibilidad, que son dos sinónimos, equivalen a gobernabilidad, a control absoluto. Piense por un momento el televidente, la teleaudiencia, que en nuestro país no se habla de todo esto. Se habla de la economía, de la inflación, de los sueldos que no alcanzan. Basta escuchar el discurso de nuestros referentes públicos, el señor Pablo Moyano, que en la última manifestación, en el último paro general, lamentablemente no se le cayó una sola idea al respecto de todo esto. Es como si esto no existiera. Las posiciones de los diputados a favor y en contra del decreto de necesidad y urgencia omiten por completo el asunto cuando no mienten, inclusive, cuando no mienten, porque las omisiones son grandes mentiras. Escuchaba con sorpresa la exposición del señor presidente Javier Milei en el Colegio Copelo, con los muchachos jóvenes que lo escuchaban, tan entusiastas como se mostraban, donde en un momento determinado el señor presidente les dice: me paré frente a los miembros de Davos para decirle a estos zurditos, así los llama despectivamente, que no creo en la Agenda 2030. Y me dio mucha pena. Me dio mucha pena por ambas partes. Me dio mucha pena por la ingenuidad, en este caso del presidente, en quien tantas esperanzas fueron puestas, y de los chicos, de los muchachos jóvenes que lo escuchaban, que estaban siendo víctimas de un engaño. Hay que saber que el señor Milei, antes de retirarse para Davos, su primer viaje, no, el segundo, porque el primero fue a Israel, un país donde se encuentra su verdadera filiación espiritual, antes de irse para allí, firma un decreto de necesidad y urgencia en donde se proponía la reforma de los ministerios, pero allí dentro acepta literalmente y sin reservas todos los postulados de la Agenda 2030. Hay que saber que su decreto de necesidad y urgencia plantea un marco legal y de negociaciones, un ámbito para lo que se llama la economía circular, que consiste en la reformulación de la economía a partir de la apertura de nuestros mercados para las grandes trusts y cárteles internacionales que se proponen instaurar este nuevo orden mundial. El señor Milei no es una oposición del gobierno anterior, sino su lógica continuidad. Y esto se puede demostrar porque el decreto de necesidad y urgencia es la continuidad de la acción del señor Alberto Fernández en sus negociaciones con China, que no solo permite la instauración de una base militar propulsora de la cuarta revolución industrial en el sur del país, sino que además abre las fronteras en el noreste de nuestro país en lo que se llama el Triángulo del Litio, materia prima indispensable para la construcción de esos controles de la inteligencia a los que se proyecta, a los que se aproxima el modelo Starlink de Elon Musk. Esto, junto al marco legal que protege las inversiones extranjeras, que las exime en muchos casos de los impuestos,
problema viejo que, como decía en la primera parte, ya había tratado Arturo Sampay en la década del 50, muestran la orientación, la alineación efectiva de la política del actual gobierno respecto de este nuevo orden mundial. El tercer libro, sino lo que se llama la gran narrativa. Esto es especialmente importante y creo que podría servir como para completar el contenido de esta segunda parte. La reunión de Davos 2024 congrega a representantes y líderes mundiales explícitamente alineados con la Cuarta Revolución Industrial. Entre los más destacados, la señora von der Leyen. La señora von der Leyen, que constituye, según Klaus Schwab, la primer líder mundial de la Cuarta Revolución Industrial. El señor primer ministro de China, Li Qiang, que va a traer a colación algunos conceptos de especial importancia. Todos ellos subrayan la importancia, y esto lo dije en algunos de los resúmenes semanales que presentamos por este mismo canal de TV1, todos ellos subrayan el gran obstáculo que está encontrando hoy la Cuarta Revolución Industrial. Y ese gran obstáculo es la narrativa de los opositores del proyecto de la Cuarta Revolución Industrial. Por tanto, este último libro de Klaus Schwab, al que me refiero, en donde se desarrolla la Cuarta Revolución Industrial, sus estrategias, sus verdaderos propósitos, es una confesión de partes y se llama La Gran Narrativa. Por supuesto, no está disponible en nuestro país, tampoco está traducido, data de 2022 y fue editado por el Foro Económico Mundial. El libro contiene la manera en que se debe articular una narrativa convincente para que el público general acepte por consenso unánime prácticamente el advenimiento de la Cuarta Revolución Industrial. Se habla allí de la transformación genética de la persona humana en cuanto a sus aspectos biológicos. Se habla allí también de la necesidad de comprender el abandono, la transición desde un modelo al otro, desde un nuevo paradigma, desde el viejo paradigma a un nuevo paradigma. Esta palabra transición va a tener distintos significados. Uno antropológico, al que me referí en la primera parte. Debemos transformar al hombre genéticamente como punto de partida de ese hombre nuevo que necesita el nuevo orden mundial. Para instaurarlo, para hacerlo vivir en esos llamados polos policéntricos subordinados a una autoridad única, el orden mundial único, el Estado mundial único, que se llaman las ciudades de 15 minutos. Todo esto por exigencias del medio ambiente. Lo que llama la atención es que sea siempre el mismo el criterio legitimador, la necesidad de reducir a cero la huella de carbono, de reducir a cero la emisión de carbono, CO2 carbono, ¿no es cierto? Ayer escuchaba en un programa que también lleva adelante en este mismo canal la señora Chinda Brandolino, donde hablaba de esto y daba antecedentes históricos acerca de esto, que por lo menos es cuestionable y que nunca ha sido sometido a un debate serio como lo que pretendemos hacer aquí en los programas diversos de este canal, ¿no es cierto? Llegar a cero en la huella de carbono, pero resulta que la huella de carbono es el registro de la vida humana en la atmósfera y llegar a cero implica casi como que anular la existencia de la vida humana. Es un proyecto apocalíptico, francamente, ¿no? Pero bueno, todo esto conduce a comprender la necesidad justamente de reordenar incluso urbanísticamente la vida de esta persona humana nueva. Menos desplazamientos, la transición energética, el abandono del modelo de la nafta, de los fósiles, para llegar a una, digamos, energía limpia, como la llaman, a saber, la energía eléctrica. El señor Klaus Schwab va a decir que la clave de la Cuarta Revolución Industrial consiste en la completa reducción de todos los tipos de energía a la energía eléctrica, de tal manera que sea absolutamente regulable el movimiento del hombre sobre el planeta. En periferias de 15 minutos, recorridos a pie o en bicicleta, en donde todo el mundo deba caminar y salir solamente con autorización, como lo que ocurría en tiempos muy próximos de la pandemia. Pero en el medio de todo esto, se habla también, en este libro, La Gran Narrativa, cómo debemos presentar esta narrativa. Y en esto es donde yo quisiera detenerme. Este libro al que hago referencia, La Gran Narrativa, es el libro más filosófico del señor Klaus Schwab. Y tiene una particularidad,
que no deja de exaltar su egocentrismo, ¿no? El libro contiene un anexo donde hay 49 autores que según él lo ayudaron a construir el libro sobre la base de 50 narrativas. Fíjense ustedes la paradoja. 49 narrativas para construir un libro de 50 narrativas. El único nombre que falta en el vademecum, en el elenco de los narradores, es el de Klaus Schwab. Pero él es uno más, el que articula esa narrativa. Todas esas narrativas tienen algo en común. ¿Qué es una narrativa? Bueno, ellos lo van a definir como un relato acerca de lo que va a ocurrir o de lo que está ocurriendo, pero que tiene la particularidad de contener un fin desconocido, un fin imprevisible, un fin que lo conoce solamente el autor de la narrativa. Nos conducen hacia un camino cuyo final conocen solamente los globalistas, la narrativa. Pero aquí hay una inversión radical, filosóficamente una subversión completa en el plano de la psicología racional. Dice el señor Klaus Schwab y todos estos que lo acompañan, filósofos muchos de ellos, que las palabras generan pensamientos, lo cual es una media verdad. En principio, en línea de principios, las palabras son la expresión concreta de conceptos, del verbo mental, de ideas, y las ideas se apoyan en la esencia de las cosas, pero no que las palabras crean esencias nuevas de las cosas. Hay un solo caso en el cual la palabra puede crear realidades, y es en el caso del fiat divino, hágase. Cuando Dios dijo hágase y fue nombrando, me remito al principio del libro de Génesis, las cosas se hicieron por la mera expresión verbal de logos por excelencia. Lo que pretende el señor Klaus Schwab es tomar el lugar de Dios, esto es en su esencia la cuarta revolución industrial, y proferir un logos nuevo que genere, que cree nuevas realidades. En este contexto se nos propone una cantidad de problemas que justamente trascienden la competencia del Estado-Nación. La idea es que la persona humana ha fracasado, como lo dije al principio de esta segunda parte. El fin de la persona humana. El fin del Estado Nacional, porque no ha sido capaz de dar respuesta, por ejemplo, a los abruptos cambios climáticos, al estallido del cisne negro al que hablé recién para referirme a la pandemia. Consecuentemente, entre las crisis económicas, las guerras que estallan por todas partes del planeta, los cambios climáticos, el bioterrorismo y los fenómenos precisamente de los ciberataques han conducido a pensar razonablemente en la mente de estos mentores del globalismo que es necesaria la instauración de una autoridad única que regule y que gobierne todos estos aspectos que han puesto a prueba la ineficacia del Estado-Nación. Es necesario crear un policentrismo que significa la instauración de pequeños municipios, de pequeñas comunidades de 15 minutos, en donde en su cabeza se instalen ejecutores, meros ejecutores, del proyecto del Estado mundial. Esto está escrito de modo expreso, así como también está expresamente dicho que es necesario actuar sobre el clima para lograr un clima sustentable, va a decir, como dije recién, controlable. La cuarta revolución industrial, en su narrativa, se propone también lograr un mundo resiliente. Habrán escuchado ustedes muchas veces esta palabra. La palabra resiliente hace referencia al más manifiesto indiferentismo ético y metafísico. No nos importa el bien y el mal. Esta es una idea tomada de la espiritualidad china que anda presente por todos los libros del señor Klaus Schwab. El modelo educativo de China, el modelo cultural de China se impone atmosféricamente en lo que estamos hablando. También podremos desarrollarlo en otras oportunidades. Digo, la resiliencia implica esa claudicación frente a lo justo y lo injusto, frente al bien y frente al mal. Es lo que algunos de los autores de esta narrativa llaman la limitación inclusiva. ¿Qué quiere decir esto de limitación inclusiva? Quiere decir trazar límites espirituales y además geográficos con poros a través de los cuales pueda pasar discrecionalmente el otro, el extranjero, el que trae un proyecto cultural distinto, inclusivo, que se deberá unir con el nuestro para hacer de nuestra identidad otra cosa, para hacer de nuestra estructura biológica otra cosa, para hacer de nuestra moral
Otra cosa. Todo esto conduce a lo que se llama la colaboración. Debemos alcanzar el nivel de la colaboración, van a decir, en esta dimensión filosófica. Colaboración significa ejecutar el objetivo 17 de la Agenda 2030. La colaboración significa la integración de la persona humana al todo material, justamente, de la Cuarta Revolución Industrial. Habrá ocasión, por supuesto, de desarrollar en más profundidad estos temas. Lo que hemos pretendido hasta acá es apenas una introducción, es apenas proponer a forma de coloquio los temas que debemos pensar hasta nuestro próximo encuentro y que habremos de desarrollar detalladamente, Dios mediante, con la colaboración de ustedes y de su capacidad también comprensiva de estos problemas. Pondremos más adelante a disposición algunos canales para el retorno de los teleaudientes para que puedan preguntar, intercambiar o proponer algunas cuestiones que yo no haya abordado en cada uno de los encuentros. Por ahora solamente agradecerles a Dios y a ustedes la posibilidad de que hayamos establecido este contacto sobre cuestiones políticas en busca de la verdad y de la justicia.